En esta mañana yo quiero compartir el tema Encontrando a Cristo en Primera de Crónicas. También quiero siempre pedirles disculpas porque siempre voy a dar como un repaso para poder llegar a Primera de Crónicas, ¿verdad? Para que todos podamos entender. Hermanos, en el libro de Génesis, Dios se ve como el creador, pero la creación se perdió. La creación cayó. Y entonces en Génesis capítulo 3, versículo 15, que Él promete que Él iba a levantar un descendiente, ¿verdad? Y ahí vemos a Cristo. Y en Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y otros versículos, Dios le promete a Abraham y le dice: yo te voy a dar una nación, un pueblo, y de ese pueblo va a venir el descendiente, el Mesías, Cristo. Y entonces Israel fue llevado a Egipto. En el libro de Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, nosotros vemos cómo ese pueblo sale de Egipto. Y Dios los saca con mano poderosa. Y entonces, en esos 5 libros, podría decirles, Dios les enseña sus leyes. ¿Les enseña qué, hermano? En el monte Sinaí les enseña su ley. Cómo ellos debían de conducirse, cómo ellos debían de ser distintos a los pueblos. Para que cuando entraran a la tierra que Dios les había prometido, ellos vieran, los pueblos vieran en ellos un pueblo distinto. Vieran la luz de Dios en ellos. Entonces, en el libro de Josué, nosotros vemos que Dios cumple su promesa. Y entonces vemos en el libro de Josué cómo el pueblo posee la tierra, pero ya en el libro de los jueces, nosotros vemos que Israel se descarría. Y dice que cada uno hacía lo que bien. El libro de jueces es bien decepcionante. En el libro de Ruth, pues ya nosotros vemos que Dios conserva su simiente, ¿verdad? A través de Ruth, Booz, y es ahí donde se introduce Primera y Segunda de Samuel, ¿verdad? Primera y Segunda de Samuel, primer libro de Samuel trata de cómo el pueblo de Israel rechazó a Dios como rey y pidieron un rey. Y Dios les dio un rey llamado Saúl. Un rey conforme al corazón del pueblo, conforme a su vanidad. Y entonces en el libro de Segundo de Samuel ya aparece David, ¿verdad? Como el rey, no como el rey Mesías, sino como un rey parecido al rey que iba a venir, al rey Mesías. Segundo de Samuel. Entonces, en Primero y Segundo de Reyes, que es lo que ya vimos, nosotros vemos cómo David, Salomón inician la gran cadena de reyes, y ahí es donde vemos, ¿verdad?, la división del reino de Judá y de Israel, y vemos 20 reyes de Judá y 20 reyes de Israel, del reino del norte. Entonces, vemos que todos esos reyes condujeron al pueblo al pecado. Y entonces, en Segundo de Reyes, nosotros podemos ver cómo Dios los lleva a la cautividad. ¿A dónde los lleva, hermano? A la cautividad, ¿verdad? Primero lleva a Israel, a las 11 tribus, lo lleva a Siria. Nunca más el pueblo de Israel regresó. Ni se sabe del reino del norte. Al reino del sur lo lleva algunos cientos de años después, pero lo lleva a Babilonia. Pero como Dios ahí tiene su simiente, de Judá iba a venir el Mesías. Entonces nosotros vimos la vez pasada, ¿verdad? ¿Se acuerdan de
Jeconías, ¿verdad? Del rey ese. Y entonces Dios conserva a su simiente. Están cautivos allá. Están en la cautividad. Y es aquí donde se introduce el libro de Crónicas, ¿verdad? El libro de Crónicas es un libro donde se repiten muchos temas de reyes, pero se enfoca bastante en temas bien importantes. Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿verdad? Gracias. Y entonces podríamos decir, ¿de qué trata el libro de Primera de Crónicas? Para que cuando usted ya lea Primera de Crónicas, usted sepa de qué trata. ¿Cuál es yo siempre me preguntaba, y yo sé que usted también, ¿cuál es la diferencia entre Crónicas y Reyes? Porque hay historias parecidas. ¿Cuál es la diferencia entre Crónicas y Reyes? Porque hay historias bien parecidas. Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. De ahí voy a partir mi mensaje hoy. ¿Tiene el cuadrito ahí? Veamos, por favor. Esta es la estructura sencilla en la cual nos vamos a estar basando, ¿verdad? Vamos a estar viendo en los primeros temas la genealogía del pueblo de Dios, que tiene que ver desde el capítulo 1 al capítulo 9. Ahí solo genealogías, nombres y nombres y nombres. Y en el tema 2 vamos a ver la monarquía unida bajo el reino de Saúl y bajo el reinado de David. ¿Tiene el otro cuadro? Ahí está. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el libro de Reyes y Crónicas? Acuérdense que en el principio no había primera y segunda de Reyes, no, era un solo libro. Reyes, no había primera y segunda de Crónicas, había Crónicas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Reyes y Crónicas? Fíjese bien. La primera diferencia es que Reyes fue escrito antes del cautiverio babilónico. Reyes fue escrito antes de ¿qué, hermano? Y Crónicas, que lo escribió Esdras, fue escrito después del cautiverio. ¿Se entiende eso, hermano? Esa es una gran diferencia, ¿verdad? Otra diferencia. Reyes se enfoca en ambos reinos. El reino del sur y el reino ¿cómo se le llamaba al reino del norte? Israel. Y al reino del sur, Judá. Entonces, Reyes se enfoca en ambos reyes. Ahí saca todos los 40 reyes. 20 de un lado y 20 del otro. Los buenos y los malos. En cambio, Crónicas se enfoca más en el reino del sur, en Judá. Se enfoca mucho en el rey David, en el rey Salomón y en los reyes piadosos de Judá. O sea que ya no se enfoca en los reyes de Israel, porque ya Israel desapareció. Desapareció ya. ¿Para qué, pues? Sí. ¿Qué otra diferencia? Reyes no describe las genealogías. Reyes no describe las genealogías. En cambio, Crónicas describe toda la genealogía del Antiguo Testamento. ¿Qué describe Crónicas, hermano? Desde el capítulo 1 al 9 describe todas las genealogías del Antiguo Testamento. Otra diferencia, en Reyes, la discusión sobre el templo y la adoración solo se dan en 5 capítulos, bien poco, en Reyes. En cambio, en Crónicas,
La discusión sobre el templo y la adoración se dan en 20 capítulos. O sea, le dan un gran énfasis a la adoración. Y otra diferencia es que en Reyes el autor describe todas las historias negativas de David, tanto los pecados como las persecuciones que le hizo Saúl. Y en cambio en Crónicas ya se hace bien poco eso, ¿verdad? Los pecados de David ya no aparecen, no porque no sean reales, sino porque ya no tienen esa importancia, ¿verdad? Porque Crónicas ya va presentando a David como el perfil, ¿verdad? Cómo iba a ser en aquello positivo el Mesías. Entonces, hermanos, cuando usted vaya a leer Reyes y Crónicas, ¿verdad que ya se ubica, hermanos? Sabemos ya las diferencias, ¿verdad? Yo por muchos años, siendo aún pastor, no sabía bien las diferencias porque nadie me había enseñado así. Pero yo quiero enseñarle a usted que cuando usted lea Reyes, bueno, ¿y por qué aparece? Son historias repetidas, sí, algunas. Pero los énfasis son diferentes, ¿verdad? ¿Cuándo fue escrito este y cuándo fue escrito el otro, ¿verdad? El énfasis de la adoración y del templo de los reyes positivo se ve bien marcado en Crónica. En Reyes no. En Reyes aparecen todos los reyes de ambos reinos. En Crónicas no. ¿Se entiende eso, hermano? Porque lo importante no es yo predicar, sino darme a entender, ¿verdad? Darme a entender. Y ahí estamos, hermanos. Y yo agradezco porque siempre ustedes están ahí. Entonces, hermanos, voy a hablar de algo que a todos nos es aburrido. A todos nos es aburrido. Las genealogías. Pero para alguien que no entienda qué es genealogía, ¿alguien me puede decir cuando nos referimos a genealogía, a qué nos referimos, Carlos? Cuando decimos genealogía, ¿a qué nos referimos? Ajá, haciendo referencia. Los orígenes, desde Adán, Set y todo. A eso nos referimos en cuanto a las genealogías, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso. Las genealogías del pueblo de Dios aparecen desde el capítulo 1 al capítulo 9. Y cuando lea primera y segunda de Crónicas, lea la genealogía. Léala, familiarícese. Aunque a la mente suya no le parezca, porque no es una historia real, ¿verdad? Como 1 Samuel 17, ahí David y Goliat. No, léalas. Hay, como me decía mi mamá, hay comidas, tú tienes que aprenderlas a comer. No, que no me gusta la remolacha, tiene que aprender a comerlas. Así me decía mi mamá, tiene que aprender a comerlas, ¿verdad? Así es, hay lugares en la Biblia, números que no, yo mejor me voy al Nuevo Testamento y pasamos la página, no, es bien importante. Hermano, es así como cuando no tenemos deseos de venir a la iglesia. No, como cuando no tenemos deseos de levantarnos el lunes a trabajar, no, vamos. Levántate, cuerpo. Levántate. Antes de ver lo de las genealogías, queremos hacernos algunas preguntas. ¿Cuáles eran las circunstancias y cuál fue la razón principal por la cual se escribió el libro de Crónicas? Fíjese bien. ¿Cuáles eran las circunstancias y cuál fue la razón por la cual se escribió Crónicas? Judá volvía del cautiverio. ¿De dónde volvía Judá? ¿De qué nación? De Babilonia. Venían bien apaleados. Después de 70 años, necesitaban un recuerdo de su historia. ¿Qué necesitaban, hermano? Recordar sus ancestros, su historia, para conocer su propia realidad y su propia identidad. Yo sé que nosotros no somos así, deberíamos. Si yo le pregunto a Charlie,
decime toda tu genealogía. No me la decís porque no estamos acostumbrados. Fulano, hijo de tal, hasta llegar a él. Por eso los que escriben diario es bueno, ¿verdad? Entonces, Israel traía sentimientos, como por ejemplo, ¿acaso Dios se ha olvidado de mí? Israel tenía sentimientos, ¿acaso Dios se ha olvidado de mí? Israel estaba en una profunda tristeza por el exilio a causa de su pecado, pero cuando el tiempo de disciplina se cumplió, Dios interviene y le dice a un rey, un gobernante llamado Ciro, da la orden. 70 años se han cumplido. Y entonces Ciro, rey de Babilonia, ahora de Persia, da la orden. Y ese es el último versículo que aparece en Crónicas, fíjense, en Segundo de Crónicas. Vamos a leerlo. Mire, con mano poderosa Dios lo sacó. Segunda de Crónicas 36, 23. Miren lo que dice. Dice, así dice Ciro, rey de los persas. ¿Rey de dónde? Los babilonios habían sido conquistados por los persas, ya. Jehová, fíjense lo que dice Ciro, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y aquí está, mi hermano. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová Dios con él y suba. ¿Era impuesto o era voluntario? Era voluntario. Era voluntario. Pero ahí ya el pueblo estaba preparado por el Señor. Ahí hay un principio. Uno va a trabajar en base a lo que Dios ya obró. Si Dios no ha preparado a esa persona para hacer una labor, mejor no la envíe, porque va a deshacer lo que usted lo envía a hacer. ¿Se nota el principio, hermanos? Quien haya entre vosotros suba, pero Dios ya había preparado a los que iban a subir. La obra de Dios es así. Esto era motivo de alegría, pero también de muchas preguntas para Judá. Ellos venían humillados y con preguntas tales como, ¿cómo volver a comenzar? Eran preguntas que ellos se hacían. ¿Qué preguntas se hacían, hermano? ¿Cómo vamos a volver a comenzar? ¿Cómo debemos vivir para Dios? ¿Cómo reconstruir el templo? ¿Cómo evitar las maldiciones? Y nuevamente ser desterrado, porque Israel fue desterrado nuevamente. Y entonces el libro de Crónicas responde a todas las preguntas que ellos traían. Por eso es que la verdad central de Primera de Crónicas la voy a decir ahorita, la verdad central. Fíjese la verdad central, qué preciosa. Mire la verdad central. Dios muestra su amor y fidelidad a Judá al hacerles regresar de la tierra del exilio. ¿Cuál es la verdad central? Dios muestra su amor y fidelidad a Judá al hacerles regresar del exilio. Si usted quisiera saber cuál es el centro, la verdad central de lo importante de que trata Primera de Crónicas, sería eso, que Dios les muestra su amor y fidelidad al hacerles regresar del exilio.
Y seguimos. Dios les recuerda que ellos son su pueblo y que Él es su Dios. A través de Primera de Crónicas, Dios les recuerda que ustedes, como quien dice, mira, tú eres mi hijito y yo soy tu papito. Dios les muestra a ellos, yo no me he olvidado de ustedes. Ustedes son mi pueblo. Por Jeremías yo les dije que los iba a traer. Aquí estoy nuevamente. Ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Yo he trabajado, he tratado con ustedes, los he disciplinado, pero ustedes siguen siendo mi pueblo. De eso trata. Y entonces Dios les dice, deben de responder agradecidos, obedeciendo las obligaciones del pacto y caminar en una vida de adoración genuina a Él. Según los historiadores, dice que Israel nunca más hizo ídolos. Israel fue orgulloso y todo, pero nunca más Israel hizo imágenes para adorar. De las imágenes que ellos hacían de becerro, imágenes de acera, de Baal, todas esas imágenes que ellos habían aprendido en Egipto y en todo eso, ya Israel Israel fue purificado de todos los ídolos. Ya ellos venían con una mentalidad diferente. Entonces, hermanos, podemos dar una aplicación, ¿verdad? Porque me encanta dar las aplicaciones, no hablar mucho, sino dar aplicaciones de lo que vamos a traer ese mensaje hoy. ¿De qué manera ves esta verdad central, el carácter de Dios? ¿De qué manera en esta verdad central vemos el carácter de Dios? El carácter de Dios en esa verdad central es dos cualidades hay. Una es amor y fidelidad. ¿De qué manera tú ves esas dos cualidades de Dios aplicándola a tu vida? Porque tú estás aquí. Y tú no fuiste al carnaval ni nunca irás. Un ejemplo, ¿no? No solo el carnaval es la idolatría, es muchos. ¿Entiende, hermano? O sea, ya no, pues. ¿No estamos agradecidos, hermano? Si yo no tengo que estar diciéndole, mira, fulano, no vayas a ir al carnaval, mira, cuídeme al joven aquel. ¿Para qué? Si eres genuino, nacido de nuevo y has experimentado la fidelidad de Dios, Dios ha tratado con tu vida. Dios ha tratado con tu vida. Podemos ver, hermanos, la fidelidad y el amor de Dios al habernos rescatado de ese mundo, de esa vana manera de vivir. Podemos verla. Y estamos agradecidos. Ahora bien, yo voy a hablar un poco de las genealogías. No las vamos a leer todas porque son 9 capítulos. Se van ustedes. Por educación no va. Sí. Como el día domingo es el día del Señor, ¿verdad? Hermanos, pregunta, ¿por qué las genealogías son importantes leerlas y no pasarlas? Oiga bien, ¿por qué las genealogías, a los que me escuchan también por internet, por qué las genealogías son bien importantes leerlas y no pasarlas? Fíjate bien. En los primeros 3 capítulos de Primera de Crónicas se nos narra las genealogías desde Adán hasta el rey David. Fíjate bien. Adán, Set y ahí va hasta David. Del capítulo 4 al 8 vemos la descripción del linaje del pueblo de Dios. Y del capítulo 9 la descripción de los principales de las tribus que regresan del exilio babilónico a Jerusalén. Y al final termina con un resumen del linaje de Saúl. Ahora, aplicación en cuanto a las genealogías. ¿Cuál es la importancia de las genealogías en la Biblia? Las genealogías nos ayudan a corroborar, oiga bien, la exactitud histórica
histórica de la Biblia. ¿En qué nos ayudan la genealogía, hermano? Nos ayudan a corroborar en la exactitud. O sea, la Biblia no solo es un libro de fe, hermano. La Biblia es un libro histórico, real, comprobable. Cualquiera que te diga, no, si la Biblia es aquí, cuidado, para que rebata la Biblia es un tonto, pues. Es un tonto. O sea, no, y si ahí está la prueba. Ahí está. Estos listados confirman la existencia física de los personajes de la Biblia. Al conocer las historias familiares, entendemos que la Biblia está lejos de ser una mera historia o una parábola de cómo debemos vivir nuestras vidas. Es una auténtica verdad histórica. Un hombre real llamado Adán existió. Y un hombre llamado Set existió. Un hombre llamado David existió. Y léalo en los libros de historia, léalo. Ahí está, hermano. Es una auténtica verdad histórica. Por lo tanto, la caída no es algo inventado, una parábola, algo místico, es algo real que existió. Las genealogías también confirman las profecías. ¿Qué confirman las genealogías? Ahí vemos claramente la aparición del Mesías. Si queremos comprobar nosotros, para nosotros, ahí vamos a ver de dónde viene Jesucristo. De dónde viene el Mesías. Dios, y lo otro que podemos ver en las genealogías, es el amor de Dios, el interés de Dios por una persona. ¿Cuál es tu otro nombre, Aminta? ¿Cómo? ¿Y el otro apellido? Morales. Solo eso es todo. ¿Ah? Rodríguez. Aminta, Vanessa, Morales, Rodríguez. Así es, ¿verdad? Hermano, a mí se me olvida. Pero Dios conoce a Aminta por nombre. Amén, hermano. Hermano, Dios es un Dios tan humilde, tan amoroso, que dedica tiempo a nombres. Dios se preocupa por cada persona y por los detalles de su vida. Hermanos, hemos aprendido la importancia de las genealogías. Amén, hermanos. Solo este lado. ¿Qué has aprendido, Elías? ¿Qué más puedes agregar, Charlie? Aunque repitamos eso todo nuevamente, que este grupo, ¿por qué es importante las genealogías que estamos escribiendo? Ajá. ¿Qué más, hermano? ¿Por qué es importante las genealogías? ¿Qué más, cómo vemos el carácter de Dios ahí? Confirma el tiempo en que sucedieron las profecías. Uh-huh. Y vemos el interés de Dios. La preocupación por cada persona. Y por los detalles de su vida. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? Cuando lea la genealogía, ¿verdad que ahora va a ser diferente? ¿Va a ser diferente, Wilber? Diferente.
Y cuando repasen en la casa de discipulado a Manosorto, ¿dónde está? Ya vamos a remasticar esto, a comentar esto. Entonces, hermanos, en el capítulo 10 de Primera de Crónicas se presenta la muerte de Saúl. Pero antes de leer esos versículos, yo quiero hacerles una pregunta y me la hago también. ¿Por qué el cronista recibe con esta historia de Saúl a los recién venidos del exilio? La muerte de Saúl. ¿Qué fue lo que le pasó a Saúl? ¿Por qué murió? ¿Qué pasó con la vida de Saúl como rey? ¿Por qué el cronista presenta a Saúl como el primer rey ahí? Y les dicen, miren la vida de Saúl. Veamos por favor, Primera de Crónicas 10 del 13 al 14. Acuérdense que quienes están leyendo esto son los que han venido del exilio. Sí. Dice, así murió Saúl por su rebelión. ¿Por qué dice? Con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. ¿Quién lo mató, hermano? Dios. Y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Y repito, ¿por qué el cronista recibe con esta historia de Saúl a los recién venidos del exilio? ¿Por qué les da el recibimiento así? Mire, después de la genealogía él lo recibe. Porque ellos, al igual que Saúl, o los padres de ellos, fueron exiliados por menospreciar la palabra de Dios. ¿Por qué fueron exiliados? Por eso, por ser simplemente oidores, por ser simplemente y no andar en ella, en su vivir y decir, por no reverenciar la palabra de Dios. Como quien les está diciendo, Dios, miren, aquí está Saúl. Pongan atención porque lo mismo les pasó a los padres de ustedes y a ustedes por menospreciar la palabra de Dios, por desobedecerla. Ahora, apliquemos esto a nosotros hoy como congregación. Miren lo que dice Santiago 1:22. Voy incluido yo ahí. Dice Santiago 1:22. Santiago 1:22. Pero sed, ¿qué dice, hermano? Hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros. Pongamos un ejemplo del perdón. ¿Qué hacemos cuando alguien nos ofende, hermanos? ¿Perdonamos o guardamos? Es que es bien delicioso guardar y recordar para la carne y sacarla. Y sacar esas espinitas que otros notan. Usted no nota, pero sí. Como el mal aliento que uno no nota, pero otros sí. Estoy poniendo ejemplos claros, hermano. ¿Qué hacemos cuando alguien nos ofende? ¿Perdonamos o guardamos? ¿A quién le damos el mayor lugar en nuestras decisiones y nuestros deseos? ¿Estado de ánimo o a lo que dice la palabra? Hoy no tengo ganas, por lo tanto,
Usted ya sabe. No leo la Biblia. Hoy no tengo ganas, no voy a servir, me siento mal, hay problema ahí. Mucho problema hay ahí. Hoy no tengo ganas, no voy a ir. El día domingo, día del Señor. ¿Día de quién? Del Señor. El día domingo es un día que el Señor ha designado para su adoración. No, eso era para el pueblo de Israel. No, no es así. Los principios siguen. No, yo el día domingo puedo irme, ya yo soy libre ya en la gracia. ¡No! Cuidado. La gracia es obediente. Y aunque no es legalista, pero guarda la ley. No para ser salvos, pero sí para adorar a Dios. ¿Qué hacemos en nuestras decisiones? ¿Qué impera más? ¿Nuestros deseos, estado de ánimo o lo que dice la palabra? Hermanos, si somos sus hijos, Él nos ha dado gracia y su espíritu. Si somos sus hijos, Él nos ha dado ¿qué? Gracia y su espíritu para decirle al deseo de rencor, no. Hasta aquí voy a llegar con esto y voy a arreglar mis cuentas con el Señor. Hasta aquí voy a llegar obedeciendo a mis sentimientos. Hasta aquí voy a llegar obedeciendo a mis deseos. Hasta aquí voy a obedecer lo que dice la palabra por la gracia y por su espíritu. Amén, hermanos. Voy a pelear, voy a morir apoyado en la gracia de Dios. No voy a complacerme yo. Voy a ser un hacedor de la palabra. Y no tan solamente un oidor. Saúl dijo, no, yo puedo ser un rey. Yo puedo ser un creyente, ¿verdad? Y desobedecer lo que más o menos me conviene, lo que yo creo. Pero el cronista le dice, miren lo que le pasó a Saúl, miren lo que le pasó a Saúl, cuidado. Hermanos, vamos a ver algunos sucesos importantes para el cronista en el reinado de David. ¿Qué vamos a escudriñar ahorita, hermano? Sucesos importantes en el reinado de David. Vamos a ver, hermanos, el reconocimiento del pueblo de Dios hacia David. Ellos lo reconocieron como rey. Primera de Crónicas 11:1, mire. Primera de Crónicas 11:1. Dice, entonces se congregó todo Israel en torno a David en Hebrón, y dijeron, he aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Ese es, hermano. Ya de antes, cuando Saúl aún era rey, eras tú el que sacabas y el que volvía a traer a Israel. Y el Señor tu Dios te dijo, ¿tú qué, cómo aparece en su Biblia, hermano? Tú apacentarás o pastorearás. Póngale atención a eso. Tú apacentarás y pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre mi pueblo. Hermanos, ¿cómo tenía David que pastorear o gobernar, dirigir a Israel? Conforme ¿a qué, hermano? A la ley. David en ese tiempo solo tenía los primeros 5 libros.
¿Cómo tenía que David pastorear al pueblo, hermano? Conforme a la ley. David tenía que tener el cuidado de estar leyendo la ley para poder pastorear conforme a la ley. Entonces, vamos a ver un incidente donde David hace lo correcto incorrectamente. Donde David hace, ¿qué, hermano? Lo correcto incorrectamente. Vamos a ver un incidente para que Dios nos hable también a nosotros. Miren lo que dice en Primera de Crónicas. Usted sabe que había una gran alegría, el pueblo estaba gozoso, los líderes que David había establecido felices y dijeron: vamos a llevar el arca a Jerusalén. El arca ha sido olvidada por Saúl y ahora vamos a traer el arca a Jerusalén. ¿A dónde le iban a llevar? Y vamos a llevarla. Y todo el pueblo dijo: amén, amén. Y es la voluntad de Dios. ¿Y verdad que era la voluntad de Dios traer el arca, hermanos? Sí era la voluntad de Dios. Pero David tenía que cuidarse de hacer las cosas conforme a la ley. Versículo 2, 13 y 12 en adelante. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades, ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, una votación congregacional, porque las cosas parecían bien a todo el pueblo. Y David y todo Israel se regocijaba. ¿Qué pasaba, hermano? Había gozo ahí delante de Dios. Todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles. Había un avivamiento ahí. Címbalos y trompetas. 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, porque habían contratado a un hombre llamado Usa para que llevara en carreta y con bueyes el arca. Usa extendió su mano porque el arca se caía, para sostenerla, porque los bueyes, ¿los qué dice, hermano? Oiga bien, los bueyes, ¿los qué, hermano? Los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. ¿Quién lo mató, hermano? En medio de aquel avivamiento. ¿Cómo es eso? Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Hermanos, usted al igual que David nos hubiéramos disgustado. ¿Por qué David se disgustó? Porque según él estaba haciendo algo bueno, amén, hermanos, traer el arca a Jerusalén. ¿Cómo es posible que Dios haga esto si estoy haciendo su voluntad?, dijo David. Dios da una gran lección. ¿Qué quiere dar Dios ahí, hermano? Quiere dar una gran lección. Que no importa si algo sea bueno o no para los hombres. Lo que Dios observa es si es según su palabra. Amén, hermanos. Solo eso será considerado obra justa. Aquello que es conforme a su palabra. ¿Por
¿Por qué el Señor se airó? Y la ira de Jehová se encendió contra Usa. Gracias a Dios que ahí hubo gracia porque no se encendió contra todo. Si era de matarlos a todos y a David mismo. Pero ahí vemos la gracia de Dios. Porque había extendido su mano al arca. Según la ley de Dios, los únicos que podían trasladar el arca eran los levitas. ¿Quiénes eran los únicos que podían trasladar el arca? Los levitas. Había una orden ya. Era una cuestión de obediencia, hermanos. Dios sí quería que el arca regresara, pero trasladada según las órdenes de Él. Todo debe de hacerse según su. Ella es la realidad de lo que es correcto o no, de lo que es permitido o no, bueno o malo, luz o tinieblas. Tenemos la palabra, hermanos. O sea, no es si yo pienso que un hombre puede casarse con un hombre. No, es que no es si yo pienso. Es la palabra. Génesis 1:7. Varón y hembra, nacidos. Así nacidos. Un ejemplo, hermanos. No es lo que yo sienta, lo que yo pienso. En el capítulo 14 nosotros vamos a ver el gran descubrimiento de David. David tuvo una batalla y ahí descubrió a David. Ahí le vino a su mente el donde él había fallado. Capítulo 14 describe que David entendió esta lección al ser atacado por los filisteos. Y él consultó a Dios si atacarlos o no. Entonces, Primera de Crónicas 15:2, mire lo que dice. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas. ¿Aprendió o no David, hermano? A palos, pero aprendió. Pero es que David era obediente. David no se rebeló, hermano. No, David reconoció su pecado rápido. Por eso él no fue un rebelde como Saúl. Saúl justificó lo que él había hecho, su pecado. David, no, yo me equivoqué. Quien pecó soy yo. El arca de Dios no debe de ser llevada sino por levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y lo sirvan perpetuamente. ¿A dónde había leído eso David? Deuteronomio 10:8. ¿Para qué se le había olvidado? En esos días no tenía la lectura bien fresca, David. No tenía ganas. Deuteronomio 10:8. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de ¿qué dice, hermano? Para que llevasen el arca del pacto de Jehová. ¿Para que qué? Para que llevasen el arca del pacto de Jehová. Para que estuviese delante de Jehová para servirle. Y para bendecir en su nombre hasta hoy. Y se le ocurre a David poner bueyes. ¿Se da cuenta, hermano? Y una carreta. No, hagamos descansar a los levitas. Hagamos descansar a los levitas. Predique usted, hermano. No tiene el don, no tiene la gracia, ni la habilidad, ni el carácter. No intente. No intente. No intente. Ahora, yo quiero dar algunas aplicaciones acá. ¿Dónde descubrió David que había errado, hermano? ¿Dónde descubrió David que había errado, hermano?
Él se dio cuenta leyendo la palabra. Primero, por la consecuencia. Pero segundo, él dijo, Hermano, ¿no te parece que el amar, meditar, escudriñar, leer la palabra diariamente nos evitaría muchos pecados? Claro, el testigo de Jehová lee con mala intención, pero el cristiano de verdad no lee con mala intención, lee para alimentarse. ¿Para qué? Y también para defender su fe, pero de una manera humilde, no para pelear solamente, para defender su fe con humildad y mansedumbre. ¿No te parece, hermano y hermana, que el amar, fíjese bien, primero voy en orden. Amar, meditar, escudriñar, leer la palabra diariamente nos evitarían muchos pecados. Nosotros aprendimos con Reina, mi esposa, y aprendíamos en base a la palabra en el discipulado del miércoles. Y es que, ¿por qué tú no puedes ofender a un ser humano? No te puedes dar el lujo. No. Para divertirte, pues. Yo voy a ofender a este y me vale. Yo voy a matar a este y me vale. No puedes. Porque según Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, hay algo dentro del ser humano. ¿Qué es, Reina? Ahí dice ella, somos la imagen de Cristo. ¿Dónde aprendió ella? Por eso ella debe de ser diferente a las señoras del mercado, donde ella vende. Y por mucho que la critiquen, alguna señora ahí, que no lo dudo, cada uno tiene sus espinas, ella debe de respetarla y amarla, porque el amor, ¿dónde es que ama el amor? Pues, hermano, donde hay amor, el campo del amor es el odio. ¿Dónde brillan las tinieblas, hermanos? Perdón, la luz. ¿A dónde brilla la luz, hermano? O sea, entonces, no solo le estamos enseñando a ella, sino a los niños de ella, en el discipulado en casa, que todo hombre lleva la imagen de Dios. Lleva la imagen, y por esa imagen, nosotros tenemos que respetar a esa persona, ¿verdad? Porque ahí hay algo de Dios en esa persona. ¿Y a dónde aprendemos eso? En la ley de Dios. Génesis capítulo 1. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué dice el Salmo 119, hermano? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. La regla de fe y conducta de lo que es bueno y de lo que es malo no debe de ser lo que yo pienso. ¿Se oyó eso, hermanos? La regla de fe y conducta de lo que es bueno y de lo que es malo no debe de ser lo que yo pienso. O lo que yo creo, o lo que otros creen, lo que me conviene, ni aún lo que es correctamente aceptable para otros, sino lo que la Biblia dice que es correcto y lo que no es correcto. ¿No te parece que estás siendo desafiado a pasar mucho tiempo en este libro? A amar primeramente el libro, porque no es solo leerlo. Uno, para deleitarse en algo, debe de amar. O sea, si yo amo a mi esposa y me manda una carta, yo la amo a ella, me voy a deleitar en la carta, pues.
cada letra, cada gancho, yo voy a leerlo bien. Porque es una persona que yo amo. Ahí está. Tira un besito porque estamos en internet. Pero es así, hermano. Primero, nuestro papel es, ¿qué, hermano? Pedir a Dios un avivamiento. Llegar a amar este libro. Y al amar este libro, hermanos, vamos a meditar, leer y obedecerlo. David Brainerd, un hombre que amó a Dios, de los hombres que han amado más a Dios. Y dice que David Brainerd estaba en su lecho de muerte y alguien entró con la Biblia debajo del brazo. Y de reojo David Brainerd vio a ese hombre entrando con la Biblia. Y dijo David Brainerd, oh, dijo, el libro amado. El libro amado. Ahora bien, vamos a ver ahora el arca de Dios traída correctamente. ¿Qué vamos a ver ahora, hermano? Pues sí. Vamos a ver cómo es que el arca se trajo correctamente. David les enseña cómo debía de ser la respuesta ante este fiel amor de Dios. Una vida de fiel adoración según su palabra. Y vamos a ver el salmo que aparece ahí, Primera de Crónicas 16. El salmo, ese salmo fue introducido por primera vez ahí, en el capítulo 16. Y entonces, el contexto es que Dios había sido un fiel amor. ¿Qué había sido Dios, hermano? Solo eso. Dios había sido un amor fiel, que 70 años había tenido cuidado de ellos en el exilio. No permitió que los mataran. Los preservó. Y ahora los trae. A eso se le llama un fiel amor. Entonces, en ese contexto se escribió este salmo, que es el capítulo 16. Y entonces David dice, ¿cómo no adorar a este amor, a este Dios tan fiel? Y entonces, en los versículos 26 y 27 aparece ¿por qué adorarlo? ¿Qué vamos a ver en el 26 y 27? ¿Por qué adorarlo? ¿Qué vamos a ver ahorita, hermano? ¿Por qué adorarlo? A ese fiel amor. Mire lo que dice. Porque todos los dioses de los pueblos son ¿qué? Ídolos. ¿Así dice ahí, hermano? Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová, ¿qué dice? Hizo los cielos. Él es digno, hermanos. Amén, hermanos. 27. Honra y majestad están delante de él. Fortaleza y alegría en su morada. Lo mismo podemos decir nosotros. Yo averiguaba, hermano, hoy en la mañana o anoche, cuáles eran los patrones de los dioses, pues, falsos de Nicaragua. Y allá aparecen San, allá aparece. Y mezclan Cristo Negro, etcétera, etcétera. La Virgen de Asunción, etcétera, etcétera. Y allá aparecen, hermano. Y si usted quiere ver los patrones de El Salvador, va ahí e investigue ahí. O sea, la verdad es que todos esos dioses falsos o no existieron o fueron comidos por gusanos. Pero nunca hicieron nada como Jehová nuestro Dios. Porque Jehová Dios hizo los cielos y la tierra.
y Él es digno de adoración. Honra y majestad están delante de Él. Fortaleza y alegría en su morada. Nosotros nos alegramos porque Él no es un ídolo comido por polillas. Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y en el Salmo, David explica cómo adorar, por qué adorarlo. Ya vimos por qué adorarlo. ¿Qué acabamos de ver? ¿Por qué adorarlo? Por su dignidad. Pero ahora vamos a ver cómo adorarlo. El pueblo tenía que aprender cómo adorar. ¿Qué vamos a ver ahorita, hermano? Y usted y yo también vamos a aprender, según el capítulo 16, cómo adorar a Dios. Con nuestros bienes materiales. ¿Con qué, hermano? Bienes materiales. Mire, hermano, adorar a Dios no solo es venir y cantar, hermano. Adoramos a Dios. No, no, no. Esa es parte. Pero adorar a Dios es una vida. Adorar a Dios es la consecuencia de una vida transformada, una vida redimida. ¿Una vida qué, hermano? Que ha sido sacada, hermanos. Que está consciente. Y está consciente de la majestad de Dios. Entonces, ¿cómo adorar a ese Dios? Con nuestros bienes materiales. ¿Con qué, hermano? ¿Le da bienes materiales a usted, Dios? Cada semana, cada mes, Dios le provee. Adórelo con eso. Adórelo. Porque de esa manera usted le dice, Señor, tú me has dado esto. Y de lo recibido de tu mano, yo te ofrezco. No ser tacaño con el Señor, no ser tacaño con la casa de Dios, con aquel que nos ha dado todo. Solo podemos devolverle. Y mire lo que dice Primera de Crónicas 16, 29. Da a Jehová la honra de vida a su nombre. ¿Y qué dice, hermano? Traed ofrenda. Y venid delante de Él. ¿No es hermoso esto, hermano? ¡Wow! ¿Cómo? Pero pongámonos en el contexto del judío, pues, del israelita, que venía sin nada, hermano, sin nada de Babilonia, y Dios les ayuda a construir los muros, el templo, les da cabritas, gallinitas, y ahora el judío ya tiene la provisión de Dios, y Dios lo bendice, y ahora él dice, traed ofrendas delante de la majestad de Él. ¿Cómo adorar a Dios? Con una vida piadosa y santa a través de la palabra de Dios. Primera de Crónicas 16, 29b. Con una vida piadosa y santa a través de su palabra. Primera de Crónicas 16, 29b. Dice, postraos. ¿Cómo dice, hermano? Delante de Jehová en la hermosura de ¿qué, hermano? De la santidad. Vengan delante de Él a su santidad, pero también vengan santos. ¿Con una vida qué? Con una vida piadosa, santa. ¿Qué es una vida santa, hermano? No es una vida que no se equivoca, que no peca, no. Una vida santa es aquella vida que diariamente se santifica por medio de la palabra. Es aquella vida que no solo lee la Biblia, sino que la aplica a sus suciedades, a sus áreas pecaminosas. Es aquella vida que dice, yo soy chismosa. Esa es mi debilidad. Yo soy orgulloso, altivo soy. A mí me deberían de poner el nombre altivo. Yo me debería de llamar Elí, porque eso es lo que significa altivo. Entonces, hermanos,
Es aquella vida que reconoce su pecaminosidad, pero también tiene una medicina diaria. Y es esa vida que estando viviendo así en santificación, viene y adora al Señor. Y le dice: Señor, yo me he santificado, yo he estado luchando con mi pecado y hoy vengo a tu templo a adorarte, a darte gracias, porque tú no me has consumido y me presento por la sangre de Cristo en la hermosura de tu santidad. ¿Cómo adorar a Dios? Haciendo de Él nuestro gozo perpetuo. ¿Nuestro qué, hermano? Nuestro gozo perpetuo. Mire, Primera de Crónicas 16:31. Alégrense los cielos y regocíjese, ¿qué dice? La tierra, nosotros, regocíjese. Y digan en las naciones: Jehová reina. Dile al Señor: Señor, que tú seas mi gozo. ¿Qué le vamos a decir? Que tú seas mi gozo. Que no pierda yo el gozo por esto. Que siempre tu gozo esté conmigo. Y que me alegre en ti, Señor. Sí, me voy a alegrar por las bendiciones, pero me alegro más por el que me bendice. Mi alegría es Él. Mi alegría no son solo las cosas. Mi alegría es Él. ¿De qué otra manera vamos a adorarlo? Dando gracias a Dios siempre, cada día. Dando gracias a Dios, ¿qué? Siempre, cada día. Ser agradecidos. En estos días el programa que la hermana muy lindamente envía siempre ha estado muy precioso, ¿verdad? Cómo ser agradecidos en los detalles tan mínimos. Primera de Crónicas 16:34 dice: dad gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. A veces nos concentramos más en lo que nos hace falta, en las cosas aparentemente negativas, y no miramos aquello que ya tenemos. Amén, hermanos. Y la persona que Dios le ha abierto la puerta, los ojos para ver la gratitud, hermano, aún por lo negativo, da gracias. Yo me acuerdo de la hermana Chepita, cuando murió su hijo, lo mataron. Y ella, en su teología, pero bíblica, Chepita, la que está allá, la ancianita, y ella, en sus palabras sencillas, dijo, por lo menos me queda la satisfacción, dijo ella, de que no fuimos nosotros los que hicimos el daño, dijo, sino que nos hicieron el daño. Hermano, es de meditar esas palabras. Yo le doy gracias a Dios, dijo ella, porque por lo menos, dijo ella, no fuimos los que hicimos el daño, sino de los que nos hicieron el daño. Yo podría conmiserarme, ¿y por qué me faltan, y por qué mis familiares? No, yo doy gracias a Dios porque el Señor tuvo misericordia de mí, hermanos. Y yo merecía morir, pero Dios tuvo misericordia. Y estos israelitas, hermanos, que venían del exilio, ¿cómo se han de haber sentido, hermanos, con estas enseñanzas? Que debemos de ver el contexto de todo. Hermanos, este libro, en el capítulo 17 y 19, David tiene un gran deseo de construir el templo de Dios, pero Dios no le permite. Dios le dice, Salomón lo va a hacer. Que David había un deseo de adorar a Dios. Y en el capítulo 20 y 21 vemos el pecado de David porque censó al pueblo, confió en su poderío militar, en los números, pero él se arrepintió. Capítulo 21 y 29, vemos los preparativos que hizo David para que Salomón construyera el templo. Y quiero llegar a mi conclusión.
quiero llegar a mi conclusión, suponiendo que aquí hay personas alejadas de Dios, sin reconciliar, sin haber nacido de nuevo. Y yo me voy a referir a ellos un momentito. Queridos y queridas, Judá fue llevado cautivo a Babilonia, lejos de la ciudad de Jerusalén, por su pecado. ¿Por qué fue llevado Judá? Querida, tú también estás cautivo, no por los babilonios, sino por tu pecado. Estás lejos de Dios, sin esperanza. Pero en 2 de Crónicas 36, 23 dice que Dios tenía un plan y puso en el corazón de Ciro dar la orden de salida. Y Ciro dijo: quien haya del pueblo, suba. Querida y querido, pueda que hoy sea el día donde Dios dé la orden y te diga: hoy te voy a sacar. Yo anhelo ese día para mis familiares inconversos. Oro por ellos. Todos debemos de orar por nuestros familiares inconversos. Amén, hermanos. Amén. Con lágrimas, diciendo: anhelo ese día cuando Dios diga: sube. Y entonces, querido y querida, hay esperanza para ti. Hay esperanza. Y después de eso, quiero referirme a los creyentes. ¿A quién me voy a referir ahorita, hermano? ¿Se acuerdan de la verdad central cómo era? El amor y la fidelidad de Dios. Ajá. A rescatar, a liberar. Excelente. Así es. ¿Cuánto les agradezco por poner esa atención? De verdad, hermano, de verdad. El amor y la fidelidad de Dios al traerlos del exilio. Y Dios les recuerda a ellos que Él es su Dios y que ellos son su pueblo. Y que por lo tanto, en gratitud, deben de responder con gratitud. ¿Deben de responder cómo? Obedeciendo las obligaciones del pacto. Y caminar en una vida de adoración genuina. Y mire lo que dice el Salmo 16:1. Solo vamos a ver el versículo 1. Si lo puede poner, por favor, hermano. Solo el versículo 1. Mire la exhortación de este salmo. No, perdón. Es el Primera de Crónicas 16:1, perdón. Donde dice: dad gracias al Señor. ¿Ya está? Dice el Salmo, perdón, el Primera de Crónicas 16. Ahí está. La parte donde dice versículo 8. Dice, hermanos: alabad a Jehová, invocad su nombre. Hay otra versión que dice:
Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Y dice, dad a conocer en los pueblos sus obras. Yo quiero animarte, hermano y hermana, a que tu vida sea una vida de gratitud, que tu vida sea una vida de gratitud. Porque el impío no es agradecido, hermano. Y esa puede ser la diferencia entre el impío y nosotros. O sea, yo quiero animarte, amada hermana y hermano, a ver más lo que has recibido que lo que te hace falta. A ser agradecidos. Y también quiero animarte, si tú has sido rescatado de Egipto, de Babilonia, si tú has experimentado la fidelidad, el amor de Dios, a dar a conocer las obras, haciendo discípulos. ¿A qué quiero animarte? A dar a conocer sus obras, haciendo discípulos. Nosotros hablábamos con el grupo de servidores, siendo discípulos y haciendo discípulos. Hermano, quiero animarte. Podría ser que no tengas la habilidad ni el carácter para hacer discípulos, pero puedes colaborar. El hermano que trae en su microbús a personas, podría ser que no esté discipulando, pero está colaborando con el que está, ¿qué? Discipulando. Quizás él no tiene la habilidad, pero para ser directamente discípulo, para cuerpo a cuerpo, pero él está colaborando para que la palabra pueda hacer un discípulo. Pero yo sé que acá hay hermanos y hermanas que tienen tanto la habilidad como el carácter para discipular a otro. Hermano y hermana, yo te animo para que le ores al Señor esta semana y tú digas, Señor, heme aquí. ¿Cómo vamos a decir, hermano? Heme aquí, envíame. Abre puertas, Señor. Abre puertas. Abre puertas. Abre puertas. Para yo poder bendecir aquella vida nueva que está viniendo a la iglesia.